Señor no quiere destruir a nadie. Él no quiere, como dice también la palabra, que Él no quiere que ninguno se pierda, y menos de sus hijos. Él nos ama de una manera muy especial, pero cada uno es responsable de cómo llevamos, cada cual somos responsables de cómo llevamos la vida, cómo la enfrentamos, cómo nos relacionamos con Dios, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Y eso va a determinar que en el momento de la dificultad, la palabra del Señor, como solía decir este hermano Ángel Negro, el que tiene palabra de Dios en su corazón, tiene en dónde afirmarse en el día de los problemas, en el día de la dificultad, o en el día de la prueba, o de la tentación. Entonces vamos en esa línea, hermanos, tratando de ¿cómo digo yo? Acá, en este ámbito, yo lo veo y ustedes son unos santos con alas. Y me imagino que ustedes me verán a mí de la misma manera. Acá todos somos santos, acá no hay problema para la santidad, aquí no. Aquí nadie dice groserías, aquí nadie insulta, aquí nadie se atreve a pelear de frente con el hermano, con la hermana, sea en Cristo o sea en la carne. Acá no, el problema no es acá, gracias a Dios. Porque como dice el apóstol Pablo a los corintios, no vayan a hacer que se coman allá entre ustedes. El problema es después de las 2 horitas máximo que estamos acá, cuando salimos ya a la puerta, por ahí, no sé si fue Carolina, colocó el video de Mati y de no lo colocaron, el de Mati y el de Emilia, el día que estaban súper espirituales y Emilia se atrevió a medio tocarle un juguetico a Matías. Entonces yo le escribí a Cata, ¿cierto, Cata? Yo le escribí a Cata, así son los hermanos en la comunidad. Todavía no terminan de adorar al Señor y ya están agarrados. ¿Sí? Pero así somos todos, desafortunadamente, digo yo. Somos todos, ¿no? Porque perdemos percepción de que nuestra santidad no está limitada al área del templo, al área del culto. La santidad va a todas las áreas geográficas, situacionales, en donde nos tenemos que enfrentar todos los días, en el trabajo, por área, el hogar, la familia, como esposos, como hermanos, en la familia, como patrones, como profesores, porque muchas de acá son profesores, como casados, como solteros, como viudos. O sea, allí es donde realmente se evidencia lo que somos, ahí. Donde a veces ninguno de los hermanos nos está viendo, ¿sí? A veces pasa que a uno le dicen, pero ese hermano sí es cristiano. Se dice, sí, lo cuestionan. Y ese sí es cristiano, pues. Se la asoma el clavo así. ¿Se la qué? Se le asoma el clavo. Se le asoma el indio, ¿no? Se le asoma la. Sí, Marcelo solía usar mucho esa, ¿no? Se le asoma la pluma al indio. Entonces, vamos a seguir de acuerdo a la escritura. Traté de ser lo más literal posible, porque uno lee las escrituras muchas veces tratando de encontrarle solución a los problemas. Y de hecho, pues la Biblia sí tiene solución para todos los problemas de la vida, sin duda. Pero yo, por lo menos en este último tiempo, estudiando cada una de las cartas, incluyendo los evangelios, cada una de las cartas, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas paulinas, son 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Si tenemos 4 evangelios, un libro de Hechos o Actos, 13 cartas paulinas, ¿cuántos van ya? 13, 18, ¿nos faltan?
Nos faltan, no, hasta 27. 9. 9, muy bien. Hay 8 cartas generales. ¿Se acuerdan? Judas. Ya estamos aprendiendo. Judas, Santiago, Hebreos, 2 de Pedro, 2 de Juan, 3 de Juan. Y el libro profético de Revelación, Apocalipsis. Pero en cada una de esas cartas, y más en las 7 cartas de Apocalipsis, encontramos toda una serie de recomendaciones como iglesia, como familia, como patrón, como padre, como madre, como amo, incluso porque existía la esclavitud en el tiempo. ¿Entiende? Y entonces cuando uno mira las cartas, sobre todo las cartas paulinas, él usa una técnica que creo que se la aprendió al Señor Jesús cuando escribió las 7 cartas. Él a cada carta y a cada iglesia, en cada una de ellas le indica a esas iglesias cuáles son, primero, sus cualidades. ¿Cierto? ¿De quién dependen? ¿Quiénes hablan? Y a cada uno de ellos también sus pecados. Y una recomendación especial a todas aquellas que le muestran pecados. Arrepiéntete. Y le dice, por lo menos a 3, les dice así. Me estoy acordando de Éfeso, la Odisea, y la que es tibia y fría, y tibia. ¿Cómo es la tibia? La Odisea, y hay otra. Éfeso. Bueno, no me acordé ahora cuál es la otra. Por lo menos a las que les dice, arrepiéntate, porque si no vendré contra ti. A la de Éfeso le dice, y si no te arrepientes, yo quitaré el candelero que representa a la iglesia de su lugar. ¿Una amenaza? No, no es una amenaza. Es una advertencia. No son sinónimos, creo yo. Entonces, cuando el Señor indica a cada una de las iglesias sus cualidades y sus defectos, está diciendo, estas que son cualidades que permanezcan. Pero esas que son defectos, como por ejemplo, que has dejado tu primer amor, por ejemplo, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras cosas. Entonces el Señor nos está animando, exhortando a que hay que cambiar algunas cosas, ya sea en lo funcional como iglesia, o sea en lo personal o individual, porque yo decía el domingo pasado que los pecados de la iglesia son los pecados individuales de cada uno de los miembros de esa iglesia. Y en todas las iglesias no ocurrían las mismas cosas. El apóstol Pablo utiliza esta misma técnica en sus 13 cartas para cada iglesia que él conoce, que incluso él fundó, de decirle a cada una de ellas cuáles son, cómo deben vivir, de qué manera para agradar al Señor y ser lo que la Biblia o la Escritura señala de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Acuérdense que ya tenemos un modelo establecido en la Escritura. El modelo es Cristo. Nosotros no podemos ser igual a Cristo. Iguales no. Pero sí podemos ser santos como Cristo. O como el Padre cuando nos dijo, ser santos como yo soy santo. Entonces, yo estoy utilizando la misma técnica y me tomé el trabajo sencillamente fue de leer carta por carta y no al detalle, sino a veces con los mismos títulos que aparecen en la Escritura. Los que destrozaron la Escritura en algunos casos lo hicieron bien, porque le colocaron encima los títulos adecuados. Por ejemplo, encontré un título que puede ser el título para esto. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, déjenme lo encuentro, deberes cristianos, y así aparece en la Escritura en Hebreos, deberes cristianos.
Había otro por aquí que no lo encuentro. Bueno, ser santo en toda vuestra manera de vivir. No lo encontré, si lo encuentro se las doy. Entonces, vamos a continuar hoy en Zacarías 8, 16 y 17. Mire que ya no estoy en el nuevo, sino en el antiguo. Dice así: estas son las cosas que habéis de hacer. Zacarías 8, 16 y 17. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Entonces, fíjense cómo en el antiguo, y mucha más sobre todo en Éxodo, Levítico, Números, donde está el Señor estableciendo la ley, Él hace recomendaciones, es más, mandamientos para cómo debemos vivir la vida en santidad. Efesios 4:26, y aquí está hablando el apóstol Pablo, y en el mismo sentido. ¿Cómo dice el 17? Ninguno de vosotros piense mal en su corazón. Ay, hermano, otra vez. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Dice Jehová. O sea, ahí está la firma del Señor, ¿cierto? Entonces, yo no sé por qué no lo copié, porque dije 16 y 17. Hablar verdad con el prójimo, y mire esta, oiga bien, y se va a dar cuenta lo rápido que somos nosotros, cómo fallamos en esta otra, en el verso 17. Ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. Qué rápido que somos, ¿cierto, Inés? Qué rápido que somos, ¿cierto, Nelson? Qué rápido que somos, ¿cierto, Arturo? Somos muy rápidos. Juzgamos, criticamos y hasta los matamos. ¿Cierto? Entonces, ahí el Señor, el Espíritu Santo, mira que no dejó que la Escritura pasara. Yo lo olvidé, pero el hermano estaba pendiente. Y era 16 y 17. Mire cómo el Señor, mire cómo el Espíritu Santo nos indica una ligereza que nosotros cometemos con mucha facilidad. Diríamos, un pecado. Es un pecado. Cuando usted lea sobre todo las cartas del apóstol Juan y él habla del amor hacia los hermanos, y que más encima del que no ama es homicida, y nos encontramos con esta escritura, hermanos, nos metimos en un problema grande con el Señor, ¿no es cierto? Porque pecamos de ligereza al acusar, al pensar mal de los hermanos. Ahora, yo les soy honesto, yo fallo mucho en eso. Yo tengo que comenzar por yo mismo, como dicen por ahí. Porque es una falla es de todos. No pensamos, no miramos más bien qué será lo que el Señor quiere, qué el Señor busca ahí en esa vida, qué será lo que estará pasando. Señor, ponemos delante de ti y comenzar a orar más bien. Pero no. Pero mire a Marina, tú supieras. Y empezamos por ahí. Y el diablo, que está al acecho, que no está buscando sino mira a ver cómo nos lanza los unos a los otros, porque él es rompe iglesias, porque esa es una forma de romper iglesias. Entonces el diablo empieza a trabajar. Y vienen los malos pensamientos, los dardos de fuego, y se anidan en el corazón y termina uno amargado, termina uno desanimado, chismoseando y diciendo lo que no debe hacer. Entonces, y el otro de pronto estaba enfermo y yo pensando de que estaba por allá emborrachándose. Por decir algo, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. El
Efesios 4:25, en el mismo sentido, el apóstol Pablo. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, ¿cómo sigue? ¿Lo están leyendo, hermanos? Por favor, acá este grupo lo está leyendo. Oiga, hermano, hablar verdad, cada uno con su prójimo. Porque ¿qué? Somos miembros los unos de los otros. Este es lo que yo llamo aquí, de coloqué al lado la conciencia de cuerpo, de familia, de cuerpo de Cristo, ¿cierto? Enójense, pero no pequen. ¿Cómo, Inés? ¿Eso está en la Biblia? La mía. Ese es solo en la de Inés, solo en la de Inés. Airaos, pero no pequéis. Y somos favoritos, ¿cierto, Inés? Sí. Somos favoritos. Yo soy así. No está justificando, creo yo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren, normas para vivir en santidad en toda vuestra manera de vivir. Llevamos apenas como 2 o 3, pero hay un montón. Y el verso 27, no deis lugar al diablo. Y el verso 28, normas para la santidad. El que robaba, no robe más. Si no, tocó un área, el trabajo, ¿ven? Y la pereza, si no trabaje, ¿qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se dan cuenta ustedes? Y el 29, las groserías, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. El que se enoja, por lo general, dice groserías. Y en esta también somos muy rapiditos. Muy rapiditos. Verso 30. Mire, mandamientos para la santidad. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, sería, si hacemos estas cosas que aquí el apóstol está indicando, contristamos al Espíritu Santo. Y él dice, no lo contristéis. Eso indica que el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo es como si dijera, tanto que trabajo yo. Menos mal que él no pierde la fe. Tanto que yo trabajo con el Arturo ese, y mire con la que sale. La demora es que se le enciende el favorito y ya está diciendo unas barbaridades que se oyen en el mundo. Pero ¿quién dice gloria a Dios cuando sabe que murió? Pues deberíamos. Es lo que el Señor está diciendo. Deberíamos hacer eso. Creo que es lo que el Señor nos dice. ¿Y qué dice el verso 31? Ahí mismo. Quítense. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? Oye, hermano, estos sí son puntillas. Estos sí son puntillazos. O sea, en un solo grupo el apóstol Pablo colocó todo lo que tiene que ver con el enojo, la grosería, actitudes de nuestro corazón que el Espíritu Santo debería haber ya eliminado, ¿no es cierto?, de nuestras vidas. Incluso dándole cabida a que incluso sintamos ira. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea que sí podemos airarnos, pero lo que no debemos hacer es pecar. Y todos esta cadenita que acabamos de leer es la que evidencia el pecado cuando pecamos.
iras, enojo, picria. Aquí volvió a aparecer la picria, la amargura. La amargura. Y el verso 32 dice lo que sí debemos hacer. Ser benignos, amables o buenos, unos con otros. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, si Dios te perdonó, ¿qué tienes que hacer tú y yo? ¿Difícil? Pues difícil practicarlo, dice uno, pero fácil aprenderlo. Airaos, pero no pequéis. Ahora, bien que Colosenses, el apóstol Pablo dice también en Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses, ya mira que ya pasé de Efesios a Colosenses. Dice del 12 al 13. 3 del 12 al 13. Ya lo tienen. Vestidos de amor, pues. Vestidos, pues, vestiduras de santidad, como escogidos de Dios, ¿qué? ¿Y qué? Amados. ¿De qué? De entrañable misericordia. ¿De qué? De benignidad. Benignidad tiene que ser con ser bueno, lo que dijo anteriormente. De humildad. Si somos humildes, a veces dice Inés, benigno, de humildad, ¿de qué más? Mansos pero no mensos, ¿cierto Inés? Mansos pero eso no lo dice la Biblia. Sí. Y llenos también de qué? De paciencia. ¿Qué dice más? Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren que en el Efesios, en el verso 32, dice también: perdonaos unos a otros como Dios os perdonó unos a otros en Cristo. Y ahora en Colosenses dice exactamente lo mismo, pero le incluye a Cristo. Porque ya usted entenderá que el perdón de Dios nos vino fue a través de Cristo. Porque Él llevó todos nuestros dolores, llevó todos nuestros pecados, nos perdonó, nos justificó, nos limpió, nos lavó, nos redimió, además de que nos llamó para llevar una vida santa, para ser santos, ¿no es cierto? Entonces Él dice, de la misma manera como Cristo los perdonó, esto es lo que yo le llamo la medida del perdón. Y el domingo pasado lo volví, yo lo mencioné, mire que el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar. Y eso indica, en alguna manera, que el Espíritu Santo nos está diciendo, tengan cuidado con eso, porque ustedes no son fáciles para perdonar. Muchos de los problemas que nosotros tenemos en la vida relacional es por falta de perdón. Por falta de perdón, ¿cierto, mamá? Es por falta de perdón. Matrimonios que se dañan por falta de perdón. Relaciones de amistad con la familia carnal por problemas de no perdonar. Porque a veces somos más crueles que Satanás. Porque yo no me atrevo a decir que somos más crueles que Dios, porque Dios no es cruel. Perdonamos pero no olvidamos. Bueno, no perdonamos. Es una mentira del diablo. El que no perdona, no olvida. El que perdona, sí olvida. Y si le viene el recuerdo, a mí cuando el Señor me muestra algo que ya yo le pedí perdón en otra oportunidad, yo me hago la pregunta: Señor, yo te pedí perdón por eso varias veces. Entonces me pregunto, ¿por qué el Señor me está volviendo a indicar esto? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Vuélveme a perdonar, Señor. No caigan en ese juego. Entonces, esto que yo llamo la medida del perdón es: nosotros debemos perdonar. Y le agrego una palabra:
nosotros debemos perdonar de la misma manera como Cristo nos perdonó sin merecerlo. ¿Cierto? ¿Usted merecía perdón? ¿Usted merece salvación? ¿Usted merece el amor de Dios? Y Dios te amó y te perdonó. Entonces, ¿por qué me cuesta un enorme trabajo perdonar a un hermano que pecó contra mí? Sea el esposo o la esposa, la hermana, el hermano, el tío, el vecino, incluyendo al enemigo. ¿Por qué? Porque no queremos, sencillamente. Porque nos deleitamos en retener lo que no debemos retener. Cuando tú retienes el perdón, estás asumiendo el papel de Dios. ¿Cómo? Sí, nosotros decimos que perdonamos, pero no olvidamos. Pero el Señor nos dice, yo lo perdonaré y nunca me acordaré de el Señor mismo. Eso es lo que dice el santo para los santos. Entonces, hermanos, por eso yo quise volver a traer este tema. Lo hemos tocado aquí muchas veces, de pronto con enfoques distintos y con la guía del Espíritu Santo distinta, si se quiere, pero yo digo que el Señor, porque es que el éxito de la iglesia depende mucho del estado de las relaciones de la iglesia. Porque muchas veces las iglesias se acaban o se dividen es por un problema relacional. A veces de los peligreses con el liderazgo, o al revés también pasa, ¿no? O pecados que se cometen en el seno de la familia o de los ministerios, también, porque el diablo, pues esa es su misión: robar, matar, destruir, echarnos los unos contra los otros. Esa es la función del diablo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que ser muy solícitos, como dice también el apóstol Pablo en nota, me acordé ahora, dice: solícitos en guardar la unidad de la fe. Por favor, ¿sabe qué significa eso? Hombre, debemos cuidar nuestras relaciones, todo lo que nos une con Cristo, todo lo que produce comunión, todo lo que produce amor, todo lo que produce estar juntos, eso hay que cuidarlo. Prima las relaciones. Marcelo nos enseñó una y mil veces que por encima de cualquier cosa prima las relaciones, incluso perder dinero si es necesario. Él dice: es preferible una buena relación que una buena cuenta bancaria, porque a veces en el negocio, por ejemplo, se pierde dinero, el hermano defraudó o qué sé yo, y entonces ¿qué hacemos? Lo mandamos a la cárcel, lo matamos primero en el corazón y después ya qué. Entonces, hermano, el asunto del perdón es un asunto serio, porque nosotros tenemos que perdonar sin tener en cuenta el grado o el tamaño de la ofensa. Porque en el Padre Nuestro el Señor lo dice, mira, si usted lo lee en Mateo 6, de 12 al 15, y estoy recordando del domingo pasado, y ahora les doy un pequeño testimonio. Si no perdonan, Dios tampoco los perdonará. No nos engañemos, hermanos. Si nosotros no perdonamos, cuando tú vayas, y eso sí vamos a pedir perdón. Porque si ustedes no perdonan a los hombres sus pecados, Dios, mi Padre, tampoco los perdonará. Palabras de Jesús. Mateo 6, del 12 al 15. ¿Está claro? Si quiere, léalo. Mira, por favor, léalo. Si alguien lo encontró, por favor, me ayuda. Yo simplemente hice la referencia. Está dando por hecho, ¿cierto, mamá? Que yo perdono. Espera, te dejo inmediatamente, Mau termine de leer el resto. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y mire que usa el término genérico hombres, ni siquiera habla de hermanos.
No dice hombre, sino genérico, ¿no? O sea, hay que perdonar a todos. Ahora, si le agregamos la pregunta de Pedro, porque ahí fue donde él dijo, Señor, aumentanos la fe. Dijo, Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Claro, eso era el término de la ley. La ley era más cruel, pero la gracia es peor. Yo te digo no 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, ¿el Señor exageró o dijo una verdad? Ahora, 70 veces 7 es posible. ¿Y cuántas nos aguantamos nosotros? ¿Ah? 9. Pero te dice que 9. Oye, hermano, va bien, pero acuérdese que es hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? ¿400? ¿Y en un día? ¿Cuántas aguantas tú, Inés? No, pero No. Te pregunté. Yo le digo, es que lo que pasa es que uno no puede olvidar, o sea, para olvidar es muy difícil. Sí, claro. Pero lo importante es, yo sé que perdonar cuando ya dejé de sentir ese rencor y esa Sí. puedo acordarme, sí, porque es difícil. Inés acaba de decir algo importantísimo. ¿Cómo es la forma de saber? Porque eso se puede saber, que yo he perdonado. Con rabia, con rencor. Hay que mirar para adentro y mirarla. Yo una vez me pasó, esto me pasó fue con mi papá. Yo era un resentido social como Petro, perdón. Discúlpeme, me metí en política. Yo era un resentido social porque a mí me costaba trabajo, a mí me maltrataban de alguna manera. O peor aún, yo me sentía víctima y creía que todo el mundo me maltrataba. Pero yo no era una joyita, no era una perita en dulce. Y cuando mi papá me cascaba, no era porque a él le daba la gana, sino porque yo me portaba mal. Bueno. Y yo vivía con ese asunto en mi corazón con mi papá. En alguna oportunidad el Señor me lo mostró. Cuando empecé a estudiar, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. El único mandamiento con promesa, el único. Y yo empecé a revisar eso. Y el Espíritu Santo me lo mostró. Y el Señor me mostró también cómo debía yo saber si realmente había perdonado. ¿Y sabe cuándo? Cuando yo hablaba con Él, yo revisaba mi corazón, lo que acaba de decir Inés. Si allá adentro había algo que reclamar, algo que decir, algo que me causaba un gesto en mi boca, porque es que a veces hay cosas que tenemos en nuestro corazón que se expresan en nuestras, discúlpeme la redundancia, en las expresiones de la cara. Supongamos, ya le voy a dejar Inés quieta, porque allá está Adela, la hermana. Supongamos que ahí está Bernay y Bernay tiene un problema con un hermano, ¿de acuerdo? Un hermano en la carne o en la fe. Y entonces yo sé que hay una dificultad ahí, y yo le pregunto a Ferney y le digo, hermano Ferney, ¿cómo va tu relación con tu hermano? Y inmediatamente yo le miro el rostro. Si aparece algo así como porque lo pensé 10 veces para responder. Dígame si ya yo no estoy leyendo el problema que tiene el hermano. Cuando yo le nombro a esa persona con el que mayor problema tiene en el área relacional o en cualquier área, y los gestos empiezan a aparecer, es un indicativo de que el asunto no se ha sanado. Entonces necesitamos liberación, necesitamos sanidad. Pero la liberación no comienza con ¿de qué sirve que yo le ponga las manos acá y se tire al piso todos los domingos
si después sale a reclamarle al hermano, como aquel que le perdonó la deuda, en la escritura hay un ejemplo, ¿no? Como aquel que el Señor le perdonó la deuda, le debía miles de dólares y el Señor se la perdonó. Y él fue y tenía un siervo que le debía 3 pesos y lo mandó a la cárcel. ¿Se acuerdan del caso? ¿Y eso para qué es? ¿Para que seamos santos o no? Es para que seamos santos. No debemos ser iguales. Hay mucha palabra también, porque dice que hierro con hierro termina. Y entonces Se abusa. sí, o sea, de todas maneras, eso va a estar siempre ahí y tenemos que alegrar ese hermano, que esa persona que me hizo con este evangelio, pues me está ayudando a mirarme, a revisarme, ¿no? La falta de perdón cierra las puertas para la salvación de la otra persona. No sé si sabía eso. Cierra las puertas. Cuando yo perdono, libero. Me libero yo, primeramente, y libero a la otra persona. Amén. Y así es el iglesia. Rompe las Sí, rompe, claro que rompe. Hay poder ahí. En el perdón hay poder. Porque el Señor está orando ahí. El Señor está sanando ahí. Y estoy abriendo las puertas para ganarlos para Cristo si no son cristianos. Entonces, eso del perdón, como dice también, hay que tener un corazón perdonador. Esto también lo decía Olmi Swindle mucho. Y tenemos que vivir, acostumbrarnos a vivir con relaciones sanas, no rotas. Y él decía también, no nos acostumbremos a vivir con los cables pelados. Porque inmediatamente cualquier cosita es chispero, hermano. Y a veces el chispero es que si tú agarras un cable pelado, te quedas pegado tú. Primero. Entonces nosotros que somos los que tenemos la luz, que tenemos el entendimiento, que tenemos la revelación, debemos ser los primeros en tomar la iniciativa para mediar, para que ocurra el perdón en otros o para que las relaciones entre nosotros se sanen. Así que revise por ahí, no la pase tan rápido. Un hermano, 2 hermanos el domingo pasado, cuando yo hablé del mismo tema, me dijeron a mí, el Señor me ha hablado hoy. Y yo, ¿en qué sentido te habló el Señor? En el asunto del perdón. Y yo, bueno, perdone. ¿Qué más le puedo decir? Perdón. Amén. La falta de perdón es falta de amor. El que perdona, ama. Dios, perdone. Otro hermano me dijo, es que yo tengo una situación tensa con un hermano y yo también quiero arreglarla. Le dije, vaya donde el hermano y pídale perdón y arregle la situación. Ambas cosas ocurrieron el domingo pasado acá. Y eso porque fueron las únicas que vinieron a mí. Uno espera que el Espíritu Santo enseñe y muestre que en esa área estamos fallando demasiado. Que a veces esos son la raíz de todos los problemas en la familia. Ahí está, iras, contiendas, discordias, disensiones, groserías. Lo que pasa es que tú eres 3 veces más de lo que te dijiste. ¿Arreglamos algo por ahí? No. Sí, perdón, levantó la mano. Sí, el perdón es cuestión de decisión. Es un asunto de la voluntad. Lo tenía un poco más adelante, pero es cierto. Eso no es magia, ¿cierto que no? No. Cuando yo decido, comienza a sanidad en mi corazón. Pero es un asunto de la voluntad que he recibido revelación y quiero obedecer el mandamiento. Tiene que venir primero la red. Fíjense que este tema lo habíamos tocado muchas veces y sin embargo hasta el domingo pasado estos 2 hermanos entendieron que no podían seguir viviendo con esas relaciones tan rotas que incluso están arriesgando sus matrimonios. Hasta allá a veces llega la situación. Y hay otros que sencillamente no deciden perdonar y prefieren perder una esposa, unos hijos o unos hermanos porque es que a mí no me la va a montar. A mí no me la vuelve a hacer. No, a mí no me la vuelve a hacer.
Y viene el hermano, perdóname, te dejo, Cristian. Y viene el hermano y me dice, perdóname esta. Y las 10 más que vienen para adelante, a veces son 5 en eso, ¿no? Pero el hermano perdonador viene y le dice, acuérdate que me la hiciste 3 veces atrás. ¿Ese perdonó? No. Pregunto, ese que le recuerda al otro que ya lo perdonó y le recuerda que le faltó 3 meses o 4 meses atrás. Yo pregunto, si se la recordó, ¿fue que perdonó? Una más. No. Acuérdese que son 490 veces al día. Si 7 veces viene a ti y te dice, perdóname, ¿qué dice el Señor? Ahora uno dice, eso es imposible, hermano. Ese es el colmo del cinismo. ¿Cómo es posible que sea 490 veces al día? Pero para el que está en la gracia y tiene el Espíritu Santo de Dios, todo es posible. Ahora sí te dejo, Cristian. Las cosas que yo veo cuando tienen que ver con el problema del perdón. Y es que además del problema de obediencia, es más importante un problema de entendimiento profundo del Evangelio y del entendimiento profundo de quién soy yo sin Cristo. En el momento en que yo soy consciente primero de que soy un pecador de primera y que no soy mejor que mi hermano, estoy en la misma condición y puedo perdonar. Y segundo, si realmente entiendo que el Evangelio se trata de que a ese pecador de primera Dios me ha perdonado a través de Jesús, ¿yo por qué tengo que detenerle el perdón a otro? Sí, así es. También el enemigo está ahí. No. El romper es el enemigo. Una hermana me dice, hermano, es que yo no quería perdonar, porque yo decía, si le pido perdón, él mismo me va a decir, sí vio que reconoció, así era que la quería ver de rodillas. Bueno, sí, eso es cierto. La hermana me decía así. La humillación de por delante, ¿no? Pero que un día se aplicó, no voy a ir a pedir, porque, o sea, la presión del Espíritu Santo no es la presión de nadie. Que el Espíritu Santo está ahí. Bueno, si tenemos un corazón sensible, esa presión es buena. Fue donde la señora me pidió perdón. Exactamente lo que pensaba ella, eso le dije. Yo, mira, así era que la quería ver humillada, porque usted no sé qué, porque le digo exactamente lo que ella pensaba, ¿no? Entonces, por medio de también el enemigo, ¿no? El enemigo dice, pero ¿cómo te vas a humillar allá si la culpable es ella? Sí. Entonces, el enemigo de todas maneras está ahí. Pero, decía, no es una decisión. Es la presión del Espíritu Santo. Bueno. En una oportunidad tuve que ir a pedir perdón, pero porque sentía la presión del Espíritu Santo. ¿Qué hubo? Y entonces hasta que no me tuve que ir, porque la presión. Claro. Ahora miren, yo soy muy complicado para pedir perdón. A mí me cuesta trabajo. No. Hay unos hermanos que no. Honestamente yo lo digo. Hay hermanos que sí tienen facilidades, otras. Yo no soy tan fácil. Pero, sí, yo con Mati he hablado sobre eso también bastante. Y yo un día algo le hizo a Emilia y yo le dije, le pide perdón, no quiso. Y también le dije a Emilia, tampoco quiso. Es que el ser humano, eso no vayas a creer que eso es Emilia y Matías, olvídese. Esa es la tendencia de todos los viejos también. Porque es un problema del Edén, es un problema que viene de una raza caída que sencillamente tiene que acogerse a la gracia de Dios para poder hacer todo esto, hermano. Estos son leyes espirituales, pero son vivenciales también. Es para que para que al menos podamos convivir los unos a los otros sin necesidad de matarnos. ¿Por qué está en guerra el uno? ¿De dónde salen las guerras? Miren, allá el Putin con Ucrania, hermano, porque le dio la gana. Porque es un soberbio, es un Petro también.
Entonces uno tiene que entender que si no media la gracia de Dios, es bastante complicado. Si nos cuesta trabajo ya siendo redimidos, nos cuesta trabajo pedir perdón, y uno que queda para el mundo, hermano, que queda para el mundo. Pero nosotros no somos del mundo, es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, gracias al Espíritu Santo y a la presión del Espíritu Santo, como dice mi hermano, que nosotros tenemos la oportunidad y la chance de ser libres y también liberar a las otras personas con la herramienta poderosa del perdón. Amén. Digan amén. Voy a seguir ya un poquito más. En 2 Tesalonicenses 3, de 6 a 9, miren, me falta un enorme trecho, pero no para hoy. Dice 2 Tesalonicenses 3, de 6 a 9. Les voy a pedir un favor, póngase en pie un momentito. Es para hacer el ejercicio, no es para leer nada, es para hacer el ejercicio, para que no se duerman, para que Ferney no le esté ahí tirando a la señora que le dé la loncherita porque tiene hambre. 2 Tesalonicenses 3, de 6 a 9. Vamos a leer esta así paradito, perdón. Dice el apóstol Pablo: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora miremos. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis ¿de qué? De todo hermano que ande como, y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros, de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ahora les digo, porque el apóstol Pablo le escribió a los de Tesalónica esta carta. Ni comimos el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, no porque, día y noche, para no ser gravosos o carga a ninguno de vosotros. ¿Sí? No porque no tuviésemos derecho, sino para daros vosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Miren que esto tiene que ver ya con el trabajo, la forma de vivir, no ser gorreros. Aquí dice, yo le coloqué gorreros cuando dice que no comimos el pan de balde. Gorreros, así lo decimos muy popularmente, ¿no? Porque oímos algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales, a los locos, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Miren que Pablo no los mandó al infierno, sino que los exhortó y los mandó a que trabajando sosegadamente duro, coman su propio pan. ¿Cuál era el fenómeno? Mire, que cada iglesia, cada cosita. ¿Cuál era el fenómeno en la iglesia de Tesalónica? Que Pablo había enseñado que el Señor venía pronto. Y así como ha pasado a lo largo de la historia, hay que vender todo, no hay que trabajar porque el Señor viene mañana pasado. Y entonces, ¿ocupados en qué? En hacer nada. Y entremetiéndose y comiendo del otro que sí entendió bien la palabra. Bueno, está bien. ¿Está bien? Tome asiento. Sobre todo las mujeres, porque ahora viene un trato del Señor para las mujeres. Miren que todo lo que he dicho es para los hombres. Llevo 3 domingos hablando de los hombres y me voy a dedicar uno para hablar de las mujeres, fíjense. ¿Por qué? Porque el Señor tiene palabra para todos. No voy a exagerar en esto, voy a leer literalmente. 1 Timoteo 2, del 8 al 15. Entonces el Señor le habla a los padres, le habla a los maridos, le habla a los hijos, le habla a los amos, le habla a los patrones, le habla a los trabajadores, y Él dice para que sean santos en toda vuestra manera de vivir. Mire que son todas las áreas de la vida. Entonces, cuando dice a las mujeres, pues, dice también aquí en 1 Timoteo 2, del 8 al 15, quiero pues, hombres, que los hombres que acuérdense de que la oración de los hombres puede ser estorbada por algo.
¿Cierto, Nelson? ¿Te acordaste? ¿De qué? Cuando no hay buena relación, ¿con quién? ¿Levantando qué? ¿Manos qué? ¿Sin qué? Mira cómo el Señor nos habla. ¿De qué sirve orar 10 horas al día si no he podido arreglar con mi mujer algo que me dijo o algo que me hizo? Es muy fácil que eso ocurra, ¿no es cierto? De ambos lados, de ambas vías. ¿De qué le sirve a la mujer orar si tampoco ha perdonado o ha arreglado? Primero, deja la ofrendita y ve y reconcíliate con tu mujer y con tu marido o con tu prójimo y verás. Asimismo que las mujeres, me metí en problemas, se atavíen, moda. Esto es la moda, muchachos, mujeres. Que las mujeres se atavíen de ropa. ¿Con qué? Ahora, mujer, le pregunto a la mujer, ¿usted sabe qué es pudor? No sudor, pudor. Recato. ¿Qué es recato? Exagerado, ¿sí? No exagerado. Ay, esta santanderiana, Dios mío. Sí, señor. O también con el asunto del escote, ¿no es cierto? Pero espera, yo me voy a limitar a lo que dice la palabra porque me empiezo a meter en problemas. Dice, no con peinado ostentoso, ni tampoco andar toda despelucada. ¿Está pelucada? ¿Se acuerdan? No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. ¿Será que es que en la iglesia evangélica se han caído en extremos, no es cierto? Que la mujer no se pinte, que la mujer no se ponga más bonita, que el pelo tiene que ser acá en la cola, que el pelo haga de falda, ¿cierto, Inés? Abajo. Que el vestido por acá debajo de la rodilla, lo que usted quiera. Siempre hay extremos, ¿no? Que son malos. Aquí la Biblia nos está llamando a una palabra que se llama recatados, es decir, moderados. Tanto hombres como mujeres, porque este no es un problema solamente. Esto de la moda unisex. Unisex significa que esa prenda se la puede poner Ferney, lo mismo que Flor, o mismo Ferney que las hijas. Y de ahí empezaron a los hombres a vestirse como mujer. Eso se llama travestismo, si lo sabían. Pero bueno, tener cuidado con la moda. ¿Cómo vestimos? Si usted, señora casada, es dueña de fulano de tal, usted que tiene que mostrarle los senos a su compañero de trabajo. Por ahí vienen los adulterios. Me metí en problemas. Sigamos. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. No digo nada. La mujer, lo único que voy a hacer es repetirla. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar. Aquí voy con las pastoras. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No digo nada, excepto que estén en silencio. El machista ese de Pablo. Y él explica por qué dijo esto. O sea, si él no explicara, yo todavía me estuviera preguntando por qué Pablo pensaba así. No, que es un asunto cultural, sí. Es un asunto de cultura del reino de Dios.
No, que es que allá en el oriente, es que en el reino de Dios las cosas son distintas, incluyendo esto, incluyendo que la mujer debe amar a la esposa, para hacer un contraste bien hecho, para no decir, no, que el Arturo también es machista, porque a Pablo lo acusan de machista por esto. Las feministas acusan a Pablo de machista. Este es uno de los textos que menos le gusta a las mujeres. Debería gustarles y aprendérselo de memoria, ¿cierto, Flor? Es pesado. Porque es que aquí, mire, aquí hay un problema que el apóstol Pablo, ¿es Pablo que habla? Sí. El apóstol Pablo está indicando, ¿sabe cómo se llama ese problema? Suplantación de autoridad. Es decir, hoy se llama inversión de roles. Hoy mandan los hijos, mandan las mujeres, mandan los perros. Ya vamos así. Sí. Ahora mandan son los perros. Ya no mandan ni siquiera los hijos, y el papá sí que menos. Entonces, cuando Pablo dice no permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, está atacando el problema de la suplantación de autoridad o de usurpación de la autoridad. Esa palabra usurpación aparece muy poquitas veces, si no una en la Biblia, y es cuando menciona el caso de Atalía, usurpa el trono de Judá. Y esta Atalía es hija de la otra bruja, que se llama Jezabel. Y ahí está operando, hoy más que nunca, y en la iglesia del Señor, está operando este espíritu diabólico, que el Señor lo menciona incluso en las cartas de Apocalipsis, y Pedro también lo menciona, en donde este espíritu jezabélico, que se llama usurpación de autoridad, anulación del marido, y que la mujer, como está reclamando derecho, la mujer se la pasa reclamando derecho, y liberación. Yo pregunto todavía hoy, desde el año 40, cuando comenzó este fenómeno de la liberación femenina, yo les pregunto, ¿de qué se liberó la mujer? ¿De qué? ¿De qué? Para que sea lo que dice ser hoy, parecida a un hombre, hablando como un hombre, diciendo groserías como un hombre, tomando trago como un hombre, con la pierna levantada como un hombre. Eso es liberación. Y eso es lo que la mujer reclama como derecho. Pero fue porque desde hace rato empezó a desconocer la autoridad del marido o del hombre en el hogar, ya sea del padre o del marido, y principalmente la de Dios. Porque cuando una mujer reacciona mal a esta escritura, lo primero que tiene que cuestionarse es, ¿no me estoy rebelando contra el Señor? Lo que pasa es que el hombre también tuvo mucho que ver ahí. Mire, hermano, puede echarle la culpa incluso al diablo, pero nada justifica de que el hombre haya abdicado, porque aquí también, ahí sí el hombre es responsable, que el hombre haya abdicado su responsabilidad como cabeza, como autoridad, como protector, como alguien que ama, como alguien que respeta a su hogar y su familia y a su mujer. Porque si una mujer sabe que ese hombre es responsable de todas sus cosas, yo pregunto, ¿qué razón tiene esa mujer en rebelarse? Ninguna. No tiene por qué, sino ella debe sentirse protegida, segura, debe sentirse amada. Pero el hombre se cruzó de brazos, se echó a llorar, desconoció la palabra, porque aquí hay un desconocimiento de la palabra, en vez de decir, es que el Señor me ha puesto como cabeza, como autoridad. Entonces, yo no estoy diciendo de que ahora vaya y coja a su mujer y la coja de los pelos, porque pues no está haciendo nada, sino que el hombre tiene que darse cuenta en qué momento perdió las llaves de la autoridad y la mujer se la tomó, porque es que la autoridad es sinónimo de poder, ¿no? Y usted sabe lo que es poder, el poder en alguien que no la debe tener, como la mujer. Mire que estoy pecando de machista, según el concepto de hoy en día, o feminista, le dicen a uno. No, es que la palabra es muy, el Señor sabe por qué. Y el apóstol dice aquí,
La razón por la cual la mujer no debe enseñar ni tampoco debe ejercer dominio sobre el hombre es que esa palabra es fuerte. No permito que la mujer enseñe y ejerce dominios porque eso es la autoridad. Y la autoridad y el orden de Dios en las manos de quien no la debe tener es un desastre. Es un desastre. Ahí sí dice uno, pobres maridos, pobre marido. Por eso el otro no se atreve ni siquiera a opinar. Y ese es el fenómeno que está pasando, no solamente en el mundo, sino en la iglesia. Yo lo denuncio hoy, para que el hombre se empodere, pero no como macho, sino como alguien encomendado por Dios para estar. Por eso es que el gobierno también está como está. Como sacerdotes de Dios, como reyes y sacerdotes. Acuérdense bien que el apóstol Pablo, no lo dice solo el apóstol Pablo, sino lo dice el Señor por allá en Éxodo cuando dice del pueblo de Israel, porque yo los he llamado para ser santos en primer lugar, santos, ese es nuestro tema de fondo, ser santos, pero también le dice, ustedes son, según Pedro, reyes y sacerdotes y profetas. ¿Un rey para qué es? Y un sacerdote y un profeta para hablar de parte de Dios a la familia, a sí mismo, el señorío de Cristo, a sí mismo, y así a todas las áreas de la vida donde hay que ser santos. Entonces, esto es un asunto muy serio. No es un asunto de que Pablo era un machista. Con razón no se casó. Las mujeres dicen así. Con razón el Pablo ese nunca se casó. Con razón nunca las mujeres lo quisieron. Por hablar de esa manera, ¿cómo es posible que hable de esa manera? Que la mujer tenga que estar en silencio. Oiga, ¿usted sabe lo que es callar a una mujer? ¿Sabe cuántos milagros se necesitan para callar a una mujer? ¿Cuántos milagros se necesitan para poder tener callada? Por eso es el famoso chiste de allá, de que hubo silencio en el cielo por media hora y Nicolás decía, aquí no va a haber mujeres. Porque es muy difícil que una mujer en algún lugar no tenga algo que decir. Pero es un chiste, eso no es verdad. Entonces, hermano, es un asunto de roles. Y en una sociedad en donde los roles se han invertido y que eso ha permeado a la iglesia del Señor, por eso tenemos ahora a las pastores en minifalda en el púlpito. Y eso es muy diabólico en el sentido de que allá está la feligresía y hombres, allá hay hombres, ¿no es cierto? Y hombres normales. Se supone que el que está acá al frente es para que ponga la mirada en el Señor, no en la señorita o en la señora. Es que esa es una forma sutil de distracción en la iglesia hoy, ¿sabían? Lo mismo las que cantan. Todas esas áreas, y es tan sensible como la de la adoración, está llena de ese espíritu jezabélico que también incluye seducción, provocación. A los hombres normales, así sean cristianos y santos, si ven una señora acá con la piernota, le produce algo porque le produce algo. Entonces hay que tener, por eso es que Pablo comenzó por el vestido. Tengan cuidado cómo visten, porque el hombre, como dicen, todo le entra por el ojo, la mujer por el oído, pero como ellas se hacen las sordas, hay que tener cuidado, hermanos. Yo de pronto hasta hoy estoy acá porque de pronto me echan hoy, pero bueno, yo me voy a arriesgar. Sí. Entonces, tengamos cuidado. Yo les he contado esta experiencia, que a mí, yo tuve esta experiencia, una mujer X, que es el símbolo de muchas mujeres dentro de la iglesia, porque esta se dice que es cristiana, perdónenme, es cristiana. Hablando sobre este tema me dijo, no voy a atender. No estoy. Es mi hermano, que lo operaron también a propósito. Mi hermano lo operaron de urgencia. Vesícula
cálculos en la vesícula y en los riñones, tiene piedra por todos lados. Le dije, ponga una ferretería y póngase a vender piedras. Esta mujer que piensa que Pablo era un machista, me dijo a mí, por eso es que yo odio al Pablo ese. Yo dije, eso está bueno, de las que a mí me gustan. Yo odio al Pablo ese. El Señor en ese momento me mostró y yo le dije, ¿odias a Pablo por lo que dijo o odias al Señor por lo que dijo a través del apóstol Pablo? ¿Cómo es el asunto? A ver. Porque el Pablito ese, cuando escribió el machista ese, cuando escribió esta carta, ¿por quién fue inspirado? Por el Espíritu Santo. Excepto en Romanos 7, el apóstol Pablo se atreve a decir, y esto digo yo por concesión, pero nunca se apartó de la palabra del Señor respecto al matrimonio. Él aquí no se atrevió ni siquiera a decir, y esto opino yo aquí personalmente inspirado por el Espíritu Santo, o guiado por el Espíritu, por la palabra, no digo. El apóstol Pablo lo que dijo, lo dijo inspirado en el Espíritu Santo. Esta palabra es eterna e inmutable. Entonces, ¿qué hacemos para acomodarla a estos tiempos modernos donde hay suplantación de autoridad, donde hay reclamos de derechos por parte de las mujeres y encontramos los púlpitos, sobre todo, llenos de mujeres predicando y enseñando con la autoridad en la mano, decidiendo qué se debe hacer en la iglesia? Es el espíritu de Jezabel encarnado, metido en las venas de la iglesia del Señor. Revise en las dos cartas, o por lo menos en una, donde el Señor señala que en la iglesia que está el espíritu de Jezabel, y mire lo que el Señor le advierte a esa iglesia tan terrible. Y le dice, porque no se ha querido arrepentir, echaré a sus hijos en cama, y si no se arrepiente, chao. Y ahora, esto no solamente porque el fenómeno es este. Yo creo que las mujeres tienen que recibir revelación aquí. ¿Saben por qué la iglesia está llena de mujeres que tienen la autoridad en la mano? Porque eso es lo que está ocurriendo en sus hogares. El problema está allá. Allá es donde está el problema. Yo nunca le he dicho a mi mujer que no hable, que no diga. Nunca se lo he dicho. Sí que habla mucho, porque mi mujer habla. Y todavía dice etcétera, etcétera. Sí, se arma la conversación con ella misma cuando no está Rosemary, o cuando no está Inés, y Sandra hasta en lenguas. Pero bueno, quedémonos. Venga, voy a terminar permitan unos testigos más y dejamos la otra parte casi que para 2 domingos. En 1 Timoteo 5, 13 al 14, voy a tratar de llegar a menos de a las 2:30 terminaría. 1 Timoteo 5, 13 y 14. Ay, ¿cómo dice? Esa es la razón por la cual Pablo dice que la mujer no debe. Y Adán no fue formado primero, sino que no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, influyó en transgresión. Exacto. Sí, ¿qué más? Sigue la otra. ¡Ay! ¡Qué grosería! Pero ¿se salvará qué? Como dijo el Papa, que tienen hijos como conejos. ¿Se salvará engendrando hijos? Pero reciben fe, amor y santificación. Entonces, Pablo aquí explica por qué la mujer no debe. Y él dice, porque la mujer fue la que fue engañada. ¿Qué significa eso hoy todavía? De que la mujer es muy susceptible de seguir siendo engañada. Una mujer que está estableciendo
¿Por qué sabes que está en el cielo? Bueno, no importa, sí, por el testimonio que dio él. Claro. Y esta mujer dijo, decía a otras mujeres, que así se hunda el barco. ¿Así sea qué? Que se hunda el barco, déjalo que se hunda, que lo maneje. ¿Saben que esas son palabras de Orbi? También. Así se hunda el barco, déjelo que él lo timonee. Es verdad. Y la mujer, no, pero es que ese es un inútil, no sirve para nada, todo lo que dice es... Ahí está el Espíritu de Isabel. Entonces yo empodero a los hombres hoy acá, ¿no? Que haya una reunión, ojalá el domingo no seamos la mitad porque mataron a las mujeres. Pero esto lo que se trata es empoderar a los hombres. Que no se pongan serios conmigo, no, con el Señor. Y que revisen sus hogares, porque allá es donde está el problema. ¿Desde cuándo le sacaron las llaves? Heriberto, ¿cuándo te dormiste y te sacaron las llaves? Nelson, ¿cuándo te dormiste y te sacaron las llaves? Orlando, ¿cuándo te dormiste y te sacaron las llaves? Es verdad, está por ahí en un chat. Es verdad que tu mujer es la que manda en tu casa, le pregunta el psicólogo al paciente y la mujer está al lado y le dice, dile que no. ¿Es verdad que tu mujer es la que manda en la casa? Dile que no. No, yo sí, mira, yo tengo que decir, mi señora es una mujer que entiende bien esto. Aunque habla, etcétera, etcétera. Dice, también aprendan, a las mujeres otra vez, 1 Timoteo 5, 13 al 14, y también aprenden a ser ociosas y andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Ay, hermano, discúlpenme. Gobierno. No, ¿pero qué deben gobernar? ¿Qué significa eso? ¿Gobernar al marido es lo mismo que gobernar su casa? ¿Sabe qué significa eso? Que tenga su casa ordenadita, en orden, todo, bien chévere, bien bonita. ¿Me entiende? Que esté pendiente de sus hijos, de su marido también. Acuérdense que también del marido. No mirar la cortina. No, exacto. Si ella le está reclamando a ella que no ha arreglado la cortina. Que gobiernen bien su casa. Y mire esta advertencia, ¿no? Que no den lugar al adversario o ninguna ocasión de que hablen maledicencia de ellas, del matrimonio o del hogar o de la iglesia, ¿no es cierto? Verso 17, los ancianos que gobiernen bien, mira, toca todos los aspectos. Los ancianos, bueno, léalo. Dice, porque ya algunas se han apartado. En pos de Satanás. Es que yo escogí los más, bueno. Acá dice el verso 17 también cómo ser santos en nuestra manera, cómo tratar a los ancianos en la iglesia. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble salario. Así lo dice allá, ¿cierto que no? Pero eso es lo que significa. Eso es lo mismo. Así que voy a pedir aumento. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque claro, cuando todo está suelto, se habla mal de todo el mundo, ¿no es cierto? Verso 18, dice, pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y voy a terminar ahí. Amén. Digan amén. Porque bueno, el próximo domingo, si Dios quiere, ya sé dónde voy a seguir. Ya sé dónde voy a seguir. Entonces, hermano, mire, esto es un poco complicado. Yo me demoré un poco. Ya pueden apagar ahí si quieren. Yo me demoro un poco porque hay que hacer ciertos énfasis.